hecho, los médicos de tomografía de body me avisan como que está como bastante atrasado, bueno, todo el tema de las reconstrucciones, no sé, todas las cosas que hacen en TAC. A su vez, bueno, Leandro por ahí cubre algunos turneros de mama, entonces él se va a la tarde de ahí. Entonces los días que Leandro no esté, o si pueden, el que pueda y esté un poco más liberado a la tarde, por ejemplo, yo pensaba en Nico Amaya que está en obstetricia, algunos días que no esté alguien de obstetricia, o Francisco que en mama a la tarde es más tranquilo, pueden ir bueno, a cubrir cuando Leandro se vaya a hacer las ecografías mamarias o los turneros, para que no quede ahí solo TAC, y además para ayudar, dar una mano a los médicos a todas las cosas que hay que hacer, reconstrucciones y demás. ¿Saben? Ok. Bueno, ¿qué tal estuvo hoy el sexto piso, Francisco y Gisela? ¿Estaba sola la doctora Brugel? Sí, casi toda la mañana estuvo bastante complicado. Sí. Sí, no, eran unas pacientes que habían quedado en un turnero de la Pato Salina Bueno. y como que tenía dos turneros paralelos, digamos. Claro, imposible. Sí. Bueno, menos mal. Bueno, listo entonces. Si no hay más nada para decir, yo los dejo en eco. ¿Quién da ahora? Nico. Ahí doy, ahí lo pongo, Flor. Yo doy, vale. Dale. Bueno, primero y segundo se queda, el resto si se quiere quedar está invitado, si no, puede volar. Yo le había dicho a los chicos de año previo, ¿los puedo invitar? Para que Sí, entren. sí, si quieren. Yo les mandé el link. Ah, buenísimo. Yo los dejo que tengo que ir a hacer unos preliminares. Chao, Gis. Chao. Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, saqué la cámara porque no tenía batería. Bueno, a mí me tocó hablar de gestorragia, que sería la hemorragia en el embarazo. Vamos a definirlo como la presencia de sangrado durante la gestación. Va a ser visible por los genitales. Y bueno, cuando nos piden un estudio, cuando pensamos en esta patología, siempre tenemos que hacer un análisis semiológico y confirmar que sea verdaderamente sangre lo que estamos viendo. Ver que no sea extragenital el origen, pensando que sea una hematuria y nos vaya alejando de los posibles diagnósticos. Identificar bien en qué periodo del embarazo se está haciendo, en qué periodo estamos, digo, en el primer, segundo, tercer trimestre, y identificar bien el tipo de sangrado, el color y el tipo de dolor para ver así cómo nos orienta. Hablamos de hemorragia en el primer trimestre, lo podemos clasificar en hemorragia del primer trimestre o el segundo y el tercer trimestre. Considerando el primer trimestre desde el comienzo de la menorrea hasta las 13 semanas de embarazo. Bueno, ¿se le ocurre cuáles son las causas de hemorragia en el primer trimestre? Embarazo ectópico. Sí, Aborto. sí, Una mola. bien, bien. Alguna colección. Perfecto. Esas son las más frecuentes, una colección o un hematoma subcoriónico, es una de las principales causas de hemorragia en el primer trimestre. Bueno, para hablar de aborto, nos referimos a la interrupción espontánea provocada del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea. Lo podemos clasificar de diferentes formas en amenazas de aborto, cuando tenemos un dolor hipogástrico tipo cólico. Espera un segundo, están tocando la puerta del... Que pasen.
Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí. entonces amenaza de aborto, dolor en hipogastrio tipo cólico, hemorragia genital leve y ausencia de dilatación cervical. Cuando hablamos de aborto inevitable, ya vamos a ver que tenemos la dilatación del orificio cervical interno. Puede haber un contenido intracervical sin expulsión o con una migración progresiva. Después tenemos el aborto incompleto. Vamos a ver que la cavidad uterina, o sea, después que se produce el aborto, la expulsión, vemos una cavidad uterina parcialmente ocupada, el cuello dilatado y en los signos lo que vamos a ver es una hemorragia profusa de roja rutilante y con coágulos. El aborto completo, después producido el aborto, no visualizamos nada en la cavidad uterina, y un aborto diferido es cuando tenemos un huevo muerto y retenido que se mantiene en el tiempo y la embarazada no produce la expulsión del embrión. Como complicaciones a esto, siempre podemos tener una infección o el síndrome de Mondor, la peor de las complicaciones. Para. ¿Saben lo que es el síndrome de Mondor? Sí, Sí. ¿Qué es, Lisandro? es una infección que se da, o sea, es una complicación del aborto, lo que se llamaría un aborto séptico por, por la bacteria que era el Clostridium. Perfecto, sí, está perfecto. Y bueno, daba un síndrome que era tricolor. Sí. No me acuerdo el orden, pero daba el tricolor porque era anemia, ictericia y palidez, que no me acuerdo el orden del síndrome. Exactamente, muy bien. Bien. Bueno, antes que nada, lo que nosotros vamos a identificar con la ecografía, lo que tenemos que ir a buscar, digamos, es la viabilidad fetal en primer momento, y después vamos a ver también el estado del útero, el cuello uterino, el OSI. No sé si se ve el puntero, el mouse. Pregunta, Sí, se ve. Una pregunta para Francisco Videla. ¿Cuándo hablamos de vitalidad embrionaria y fetal? ¿Qué diferencia hay? ¿A partir de qué semana nosotros empezamos a hablar de feto? A partir de la semana 14. A ver quién lo corrige ayer. Ayer. No recuerdo exactamente O 20, no, no estoy semana. seguro. No, 20 ya está. Ya es inmenso. Nico. A partir de las 14 semanas, se tenía entendido. Hay que ingresar a Flor. Cuando hace poco estuvimos en una reunión y dijimos cuando ya tiene el polo cefálico. ¿No era así? ¿Se acuerda que hace poco estuvimos discutiendo con la Lucre? Entonces antes se consideraba a partir de las 10, 11 semanas, decía hablábamos de feto y si no hablábamos de embrión. Y justamente uno de ustedes le preguntaba, vos Nico, le preguntabas ¿cuándo informabas el informe que teníamos nosotros del protocolo de decir embrión viable o embrión único o feto único? Vos le preguntaste qué protocolo usabas en el informe y ella te dijo, cuando vemos ya el polo cefálico, Sí, sí, entonces sí, decimos feto. claro. ¿Estamos? Digo Bien. porque entonces si vos tenés, no sé si todas las 4 imágenes esas son del mismo paciente. Sí, son del mismo paciente, sí. Entonces ahí hay que ver si vos tenés una longitud cráneo-caudal de 14 milímetros y una gestación de 7 semanas, 6 días, ¿eso qué es? Es un embrión todavía. Embrión. Entonces muchas veces la ecografía de inicio se va a pedir en un paciente que tiene gestorragia o tiene sangrado, se va a pedir para ver que los desprendimientos y para ver la vitalidad, como por eso le ponen ahí el modo S que estás poniendo. ¿Estamos? Claro. Entonces uno tiene que decir embrión, porque si le decimos feto de 7 semanas está medio... Y esto también es importante que hablemos con ese término. Para que se unió otro.
Bueno, sigamos. Bueno, entonces para ver la vitalidad vamos a ver que primero vamos a ver el saco gestacional, que es esto anicogénico alrededor del embrión, que tiene forma redonda digo, ovoidea, que no tiene que estar hipotónico, sino que tiene que estar bien expandido así. Podemos tomar las medidas y cuando no vemos el embrión, y cuando vemos el embrión lo tenemos que ubicar en la longitud máxima embrionaria o el polo cefalocaudal y hacer la medición. Eso no va a promediar la edad gestacional. También tenemos que ver que esté presente el saco vitelino y medir la actividad cardíaca, que antes de las 8 semanas no le realizamos el Doppler, porque todavía no está comprobado que no le produzca ningún tipo de riesgo para el embrión. Entonces lo hacemos con el modo M, localizamos la caja arriba del corazón o de los vestigios del corazón primitivo, y lo hacemos pulsado en modo M y medimos cuánto es la frecuencia cardíaca, de acá a acá. Entonces, los abortos generalmente se producen cuando son abortos espontáneos, generalmente por la muerte del embrión. Entonces nosotros tenemos que saber unos signos de mal pronóstico que nos pueden hacer sospechar de que se puede producir un aborto, y pedirle hacerle una vez que nosotros vemos estos signos del pronóstico, le tenemos que hacer un control a los 7 días del embarazo. Cuando tenemos un diámetro sacular medio que tiene mayor a 16 milímetros o la longitud cráneo-caudal mayor a 5 sin actividad cardíaca, la hipotonía del saco gestacional, que es como se ve acá a la derecha, así tiene que estar, y acá está más hipotónico, que el saco gestacional esté descendido, haya un adelgazamiento del trofoblasto, que el saco vitelino mida más de 6 milímetros, esté calcificado o ecogénico, que haya una bradicardia embrionaria menor a 100 latidos por minuto, o tengamos un oligohidramnio precoz. La bradicardia embrionaria y el oligohidramnio precoz son los signos más sugestivos de mal pronóstico. Para medir la cantidad de líquido en el oligohidramnio precoz, en esta etapa lo que hacemos es calcular el diámetro sacular medio y restarle por la longitud del embrión, y eso nos tiene que dar mayor a 4. Si es menos de 4, nos está hablando de que tenemos un oligohidramnio precoz. Y los signos certeza de muerte embrionaria es cuando medimos el diámetro sacular medio y nos da más de 25 milímetros y no vemos el embrión, o cuando medimos la distancia cráneo caudal de 7 milímetros y no le vemos actividad cardíaca. Ahí ya hacemos un diagnóstico de certeza de muerte embrionaria. Entonces, arriba en las imágenes podemos ver un aborto en curso con un aplanamiento del saco gestacional que atraviesa el canal endocervical. Acá podemos ver que el saco está bien en el polo inferior de cavidad uterina. Acá podemos ver que se está produciendo un hematoma, que siempre está relacionado también a los abortos. Y digamos, es un aborto en curso o inevitable, digamos. Acá puse otros ejemplos. En las dos imágenes superiores a la izquierda y al medio es también otro embrión sin actividad cardíaca, y esto un segundo después, unos momentos más tarde, que se vio que se evacuó y quedó este líquido anicogénico y el OSI, digamos, totalmente dilatado. En las imágenes de abajo vemos, es del mismo paciente, y podemos ver también un saco gestacional ubicado en el cervix. Acá lo importante es hacer el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico cervical, que digamos, siempre que lo veamos acá, vamos a sugerirle y sospechar de que es un embarazo ectópico cervical por las complicaciones que puede traer. Entonces nunca descartarlo, por más que tenga todos los signos de un aborto en curso.
Y en la imagen de arriba a la derecha vemos un aborto incompleto donde vemos los restos placentarios, que se ve así como una masa bien heterogénea, hiperecogénica en el útero después de una paciente con un aborto. Bueno, otro de los diagnósticos es la hemorragia subcorial. Es sangre que se acumula entre la pared uterina y la membrana coriónica durante el embarazo. Es una causa frecuente de sangrado del primer y el segundo trimestre. Acá podemos ver en la ecografía que hay una imagen anicogénica ubicada también entre la decidua y la pared uterina, y generalmente cuando es agudo lo vamos a ver hiperecogénico y puede ser difícil diferenciarlo del corión adyacente. Ya cuando se hace crónica hay una disminución de la ecogenicidad y ahí sí lo vemos más anicogénicos, como en este caso y en este. Son casos también del sangrado en el primer trimestre. Otro de los diagnósticos diferenciales es el embarazo ectópico, donde hay una implantación, ideación y desarrollo del producto de la concepción fuera de la cavidad uterina. Estas son todas las posibilidades que podemos tener. Un embarazo en el intersticial, en el cervical, intramural, abdominal, en el ovario y en la trompa, que es lo más frecuente. Más del 90% de los casos del embarazo ectópico se ubica en la trompa, preferentemente en el sector ampular. Por la clínica vamos a tener un dolor abdominal, hemorragia en borra de café y una subunidad beta positiva con valores subnormales. Esto yo lo voy a explicar. Y los factores de riesgo puede ser tener un embarazo ectópico previo, antecedentes de TS de EPI, tabaquismo, DIU y técnicas de fertilización asistida. Siempre que sospechemos un embarazo ectópico, es importante pedirle o sugerirle de tener la subunidad beta positiva, porque cuando tenemos un embarazo, cuando tenemos un embarazo normal, hay el valor de la gonatrofina coriónica se duplica en 48 horas. O sea, y cuando vemos que hay un aumento del 50% o menos en las 48 horas, nos sugiere fuertemente que hay un embarazo no viable, ya sea intra o extrauterino. Rara vez la hormona por vía urinaria o sérica sea negativa para ser de un embarazo ectópico. O sea, siempre la tenemos que pedir. Acá para los signos que vamos a encontrar en embarazo ectópico pueden ser uterinos, anexiales y del peritoneo. Acá en las imágenes vemos cuáles son los hallazgos uterinos. Vamos a ver una cavidad uterina vacía y un endometrio bien engrosado, que esto en realidad es por la reacción decidual que se visualiza como si fuese el endometrio engrosado, que puede ser ecogénica y homogénea o ecogénica y heterogénea. Y también tenemos que diferenciar, porque a veces puede haber pseudosacos, como la imagen de arriba a la derecha, que tenemos que diferenciarles porque va a ser como una colección líquida y este pseudosaco no va a estar en el espesor del endometrio, sino que va a estar dentro de la cavidad endometrial. Cuando se produce la implantación del saco, sí va a estar más en el espesor, digamos acá. ¿Es el signo de la doble decidua, es ese? Claro, eso es lo que vamos a ver. Intentar buscar para hacer el diagnóstico diferencial. Igual eso en el contexto de una gonotrofina positiva, ¿no? Porque parece como un pólipo, si encima endocavitario. Está arriba. ¿Está? Sí. Sí, eso se estaba señalando, claro, está engrosado el endometrio, pero esto anicogénico es lo del pseudosaco. Pero sí, en el contexto siempre es lo único, lo más certero que nos puede ayudar es eso. Después de los hallazgos anexiales, bueno, esto es muy poco frecuente, menos del 20%, 25%, pero es signo patognomónico, es que veamos un saco gestacional extrauterino
con el saco vitelino o el embrión, con o sin latidos. Entonces, siempre que vamos a buscar en los anexos, vamos a tratar de que se vean buscar el ovario para identificar que esté y adyacente al mismo. Acá en este caso podemos ver que se encontraba un embrión con latidos cardíacos positivos. Y bueno, esto es totalmente sugestivo de un embarazo ectópico, pero es lo menos frecuente. Estamos viendo los mismos signos, lo del engrosamiento endometrial con la cavidad uterina vacía y en el útero izquierdo el embarazo ectópico. Después otros signos son visualizar una masa anexial compleja, bueno, con el útero vacío, como la imagen de arriba a la derecha, en donde se ve una masa heterogénea con puntos ecogénicos en su interior. Y hay otros signos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, que es el signo del anillo hiperecogénico tubárico, que vamos a ver alrededor de la masa este anillo hiperecogénico, y al lado del ovario, entonces que nos hacen sospechar del embarazo. Y otro es el signo del anillo de fuego. Cuando ponemos Doppler a color, lo vamos a ver así como una vascularización que rodea periféricamente y con un contenido anicogénico. En esto hay que hacer el diagnóstico diferencial con el cuerpo lúteo, que también te da lo mismo, pero hay una maniobra que podemos usar para diferenciar si el embarazo es tubario o en los ovarios, digamos con la compresión bimanual, y si vemos que la masa esta está ubicada se mueve con el ovario, sospechamos que es de ovario, y si no se mueve sería de las trompas. Y los últimos hallazgos asociados es buscar líquido libre en el fondo del saco de Douglas, acá que puede ser anicogénico, como en estos casos, o si no también puede tener ecos en su interior, sugestivo de que sea con sangrado. Bueno, después el último de los diagnósticos diferenciales, enfermedad trofoblástica gestacional, que es una proliferación normal del tejido trofoblástico, y los podemos clasificar en molidatiforme, molinvasiva, un coriocarcinoma gestacional, y ya mucho menos frecuente es un tumor trofoblástico placentario o un tumor trofoblástico epiteloide. En la molidatiforme es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales y puede ser completa o parcial. En la clínica vamos a tener hiperemesis, anemia, hipertensión, la hormona gonadotrofiana coriónica anormalmente alta, muy alta, a diferencia del embarazo ectópico. No tenemos dolor y vamos a tener un sangrado o color rosado en carne lavada. Los factores de riesgo es nuliparidad y el tabaquismo. Y son masas de vesículas transparentes que se asemejan a un racimo de uvas. Lo más importante para resaltar que cuando veamos esto es el flujo Doppler va a estar muy, muy aumentado y vamos a tener todos estos quistes, una masa heterogénea con múltiples quistes en su interior y el flujo aumentado. La molinvasiva, que es otra variante, también enfermedad trofoblástica, que una neoplasia localmente invasiva, se desarrolla en aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes después de la evacuación molar, y es una masa mal definida que invade profundamente el miometrio, y vamos a ver que hay una interrupción completa o parcial de la zona de unión. Estas son dos imágenes en T2 de resonancia, y que generalmente en resonancia vamos a ver el endometrio, que lo vamos a ver hiperintenso, que como está acá, tendría que continuarse hacia acá arriba, y una zona de unión que la vemos hipointenso, más oscura. En este caso se ve que se perdió toda la regularidad, no hay diferencia entre no se puede ver la zona de unión, hay invasión, límites irregulares, y vemos pequeños focos hiperintensos que van a ser en T1 y T2
por el contenido hemático que tienen, todo en el espesor del miometrio. Esto puede seguir, invade toda la pared uterina y puede seguir invadiendo. Siempre está relacionado con... tenemos que ir a buscar también a los ovarios porque se forman debido a los altos niveles de gonotrofina coriónicas que produce la mola. Vamos a tener múltiples quistes en ambos ovarios, quistes de la teca luteínica, y que nos va a ayudar a sugerir el diagnóstico. Estas también son imágenes de resonancia en T2. Bueno, el coriocarcinoma es otra variante que es un tumor sumamente agresivo y altamente vascular que se origina en el corion y es migrado a las decisivas. El 50% resulta de una molidatiforme previa y el 50% después de cualquier evento gestacional. Se pueden producir ya sea un aborto, un embarazo ectópico y un embarazo normal. O sea, podemos tener un coriocarcinoma gestacional y otro que puede ser no gestacional. En este caso estamos hablando del gestacional. Y, bueno, no sé si alguien quiere describir las imágenes o sigo. Seguí, si ya venimos, estás solito ahí. Bueno, en esta es una tomografía con dos cortes axiales, uno a nivel de la cavidad pélvica y otro a nivel del tórax, en donde se ve una masa heterogénea que invade que invade la pared uterina y casi la pared vesical, y que es muy frecuentemente que estos tumores den metástasis y como principalmente invade el torrente sanguíneo, son de diseminación hemática, entonces pueden terminar en cualquier lado, preferentemente en los pulmones, y son tumores, cuando dan metástasis, por ejemplo, estos son tumores metástasis hipervasculares, como se ve acá en la tomografía de tórax. Después, hemorragias del segundo y el tercer trimestre. Hablamos del segundo trimestre desde las 13 semanas hasta las 27 semanas y 6 días. Y del tercer trimestre desde las 28 semanas hasta el término. Bueno, acá las causas. Les puse, podemos tener la placenta previa, el desprendimiento de la placenta normoinserta y la rotura uterina. Bueno, la placenta previa, decimos cuando hay una inserción en el segmento inferior del útero, antecediendo a la presentación fetal y ocluyendo el orificio cervical interno. Como signo vamos a tener la hemorragia líquida, roja rutilante, indolora, y los factores de riesgo son mujeres mayores de 35 años, multíparas, cesáreas y tabaquismo. Hablamos que pueden tener una placenta de inserción baja cuando está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, una marginal previa cuando alcanza a tocar el orificio cervical interno pero no lo cubre, cuando lo cubre parcialmente tenemos placenta previa parcial cuando alcanza a cubrir la totalidad del OCE pero no está totalmente por arriba en su sector posterior, y acá cuando está completamente oclusiva, previa completa u oclusiva. En la práctica es muy difícil de hacer esta diferenciación y generalmente cuando estamos hablando en el tercer trimestre, por el segundo... Espera. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Aye o Fran? Porque Leandro zafó. ¿A partir de qué es nosotros, cuando hablamos de placenta previa? No sé si lo dijiste ahora en este momento. ¿A partir de qué se...? No lo dijo. Ah, perfecto. O sea, ¿en qué semana se puede hacer el diagnóstico? Porque nosotros podemos, digamos, tenemos antes de una semana de gestación, nosotros decimos placenta de inserción baja. Pero ¿cuándo hablamos de placenta previa? Esa es mi pregunta. No sé si Nico se entiende lo que quiere preguntar. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Yo no recuerdo la semana, pero es por la migración del segmento inferior
que no podemos hablar de placenta previa previo a cierto tiempo, porque después eso migra hacia arriba y en realidad no es una placenta previa, sino que se acomoda. Pero no recuerdo las semanas. Porque si yo estoy haciendo una ecografía a las 15 semanas y veo una Claro. imagen que llega al orificio cervical, como esa foto que tiene ahí, la cuarta foto o la tercera foto, donde es marginal o previa, yo no puedo decir placenta previa si tengo 15 semanas. Es muy importante que ustedes digan, bueno, a partir de qué semana yo digo placenta previa, porque ya tenemos todo el segmento ya, digamos, desarrollado y que ya no migra, no es que se mueva la placenta, pero que ya se ve mucho más libre el orificio cervical. Entonces, eso es un punto importante. Y otro punto importante es de que hay que tener cuidado con el cuello uterino, con la cantidad de vejiga que tenga la paciente, porque eso también muchas veces, no sé si Nico tenés alguna foto. Sí, después tengo una foto para explicar eso. Mostrale entonces, mostrale, así explica. Ahí está. Bien, acá esto, como decía la doc, es para hacer el diagnóstico diferencial, que cuando tenemos una sobredistensión vesical que produce una compresión del segmento inferior que nos da la impresión de que la placenta está por arriba del cuello, que esto sería el cervix, entonces una impresión que es una placenta totalmente oclusiva, y cuando le hacemos el post-micción y disminuimos la compresión de la vejiga, ahí podemos ver que en realidad la placenta se encontraba a mayor distancia entre el orificio cervical interno. En este caso hay 2,9, estaba la distancia, sí. Bueno, entonces, como estaban explicando, está bien. Exactamente. Primero, si nosotros lo hacemos al diagnóstico en el segundo trimestre, después le vamos a sugerir que se controle a partir de las 32 semanas por esto de la migración placentaria. Como por el crecimiento fisiológico uterino y la migración placentaria va a disminuir de tamaño y al pasar las semanas se va a alejar más del orificio cervical interno. Entonces, por eso es que siempre lo controlamos a las 32 semanas o cerca del parto a término. Acá en la imagen de la izquierda vemos una placenta de inserción con el polo inferior en contactos con el OSI. Este es donde está el asterisco, sería el orificio cervical interno y está la placenta. Y en las imágenes de las derechas, dos cortes longitudinales que vemos la placenta totalmente ocluyendo el orificio cervical interno en ambos casos. Bueno, esto de los diagnósticos de diferenciación de la vejiga, también no encontré fotos, pero otra de lo que puede pasar es que haya una contracción focalizada de la placenta. No. La contracción focalizada de la placenta, no. ¿Qué se contrae? ¿Cuál es la contracción focal? ¿Qué es diagnóstico? La contracción uterina. Claro. Quiero Es un decir, sí. diagnóstico diferencial con un mioma. Entonces vos lo tenés que esperar durante tiempo, que son las contracciones estas de Braxton, que a veces uno las ve, que no son indoloras. Entonces, eso es. Y hace que se mueva, que pareciera que se mueva. Pero no es que se contraiga la placenta. Digo, para aclarar ahí. Sí, perfecto. Está bien. Entonces, esto me pasó la doctora Lucrecia Torres, un algoritmo de la semana 20, que esto fue publicado por la SAUM, y es cómo podemos manejarnos cuando nos sospechamos la placenta previa, y es que, suponiendo que veamos que el polo inferior esté a mayor a 10 milímetros del orificio cervical interno a las 20 semanas, podemos descartar de que vaya a tener una placenta previa al término. Ella me dice que esto no lo usa mucho porque sería como arriesgarse mucho en decirlo, pero bueno, es lo que propone la guía de la SAUM. Y esto sí, que cuando el polo inferior de la placenta está en menos de 10 milímetros o supera al OSI hasta 25 milímetros, ahí sí le sugerimos repetir el control a las 35 semanas. O cuando el polo inferior supera el OSI en 25 milímetros,
ya podemos decir que es muy probable que vaya a tener una placenta previa al término. Ese es como un algoritmo propuesto por la SOM. Bueno, el desprendimiento parcial o total, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, quiere decir abrupto placentae o accidente Bodeloc, es un desprendimiento parcial o total después de las semanas 20 de amenorrea de una placenta normo inserta. Vamos a tener como clínico una hemorragia escasa, negruzca con coágulos, un dolor abdominal creciente, y esto que es lo más importante es que vamos a ver un útero con el tono bien aumentado y puede estar relacionado a sufrimiento fetal. Está asociado a la preeclampsia, traumatismo, a un cordón umbilical corto, polihidramnios y embarazos múltiples. Como fisiopatogenia está relacionada a una ruptura de las arterias espiraladas que provoca una hemorragia en la deciduo basal. Hay una mayor separación de la placenta y después se produce un infarto placentario. La ecografía es uno de los en realidad el único método que tenemos para que nos ayude a hacer el diagnóstico, pero tiene una muy poca sensibilidad. Y como signo vamos a ver un hematoma retroplacentario visualizado como una zona anicogénica. Esto va a ir creciendo, va produciendo una separación y redondeo del reborde placentario, como se visualiza acá abajo a la derecha. Y vamos a tener un engrosamiento de la placenta más de 5,5 centímetros. Bueno, esto es bastante sugestivo, pero la placenta normalmente debe medir aproximadamente 4 centímetros. Y podemos tener ecos intraamnióticos. Y es lo mismo que cuando hablamos de cualquier hematoma, si es agudo lo vamos a ver más hiperecogénico y si es crónico lo vamos a ver iso o variable. Acá arriba a la derecha vemos vemos la placenta y por detrás de la misma está este hematoma que se ve anicogénico en forma de semiluna. Muchas veces se puede caracterizar la gravedad en porcentajes. Creo que era hasta del 20% era leve, 20-50 moderado y más de 50 era grave. Y también podemos sacarle el volumen para mostrarlo en el informe. Nada más. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien. Preguntas. Miguel, vos que leíste el tema, ¿tenés alguna duda? No, la verdad, tal vez un signo que había leído de la medusa, no recuerdo bien. Pero no. ¿De qué? De la Sí, en la Molly datiforme había un signo que no recuerdo bien que se veía en eco y bueno, eso es lo que iba a preguntar. Pero no es la mola, no son los vasos que atraviesan el miometrio, es eso. de la mola Sí. invasiva. Sí. Sí, de la mola Decía invasiva. como de Con el medusa, Doppler, sí. había leído. Que se ve todo un ovillo, como un ovillo ahí, vascular. Sí, no tengo foto de eso, pero sí. Bueno, ¿qué otra cosa vimos? ¿Alguna pregunta para Nico? Lo tienen re claro. Están listos para las guardias de obstetricia. Digo, porque estas son las cosas, casi todas estas cosas que vimos que vieron ahí son las cosas que piden en ecografía, ¿no? De guardia, no en ecografía general, sino de guardia. Así que... Sí. Bueno. Mira. Hola, Leandro Chamorro. Hola, Gordi, recién termino. Bueno, no
sé, Nico, ¿vos tenés algún Bueno, aporte? no, nada, intenté hacerlo lo más rápido que se podía y bueno, tuve poco tiempo para organizarme para darlo, entonces por ahí salió medio corto la presentación. Deja de llorar. Bueno, Lean, vos que te gusta obstetricia, me dijiste. Ay, amo obstetricia, amo con el alma. ¿Te acordás de las causas de hemorragia en el embarazo? Depende de qué trimestre sea. Bueno, yo dije en embarazo, dele nomás. Si hablamos de hemorragia en el primer trimestre, podemos estar hablando de una amenaza de aborto, de un embarazo ectópico, y nos queda la tercera causa, que es, no me acuerdo si era la mola. O ¿La mola qué es? ¿Dentro mola de qué blanca. gran capítulo entra? Sí, pero es que me estoy tratando de recordar. La mola, el corio. Algo de trofoblásticas era, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Trofoblástica. Tumores trofoblásticos. No recuerdo bien. Tengo la cabeza botada hoy. Como nosotros muchas veces no podemos hacer el diagnóstico diferencial porque es más bien clínico con el dosaje. El coriocarcinoma es el que más alta tiene la gonadotrofina. Pero nosotros muchas veces vemos y no le vamos a decir es una mola o es un corio, entonces decimos enfermedad trofoblástica. Esa, enfermedad trofoblástica. Entonces ponemos enfermedad trofoblástica. A mí me ha pasado. A veces se asocia, hemos visto con fetos, con el saco, sí. Enfermedad trofoblástica con saco y embriones vivos. Generalmente no están vivos, la mayoría de las enfermedades trofoblásticas no están vivos es una gestación detenida y que desarrolló. O a veces después del aborto espontáneo siguen con sangrado, vienen a hacerse una eco. Entonces uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer es si son restos ovulares, porque era una gestación grandecita y quedaron restos de la decidua, o es una degeneración trofoblástica, porque vemos las vesículas y típica, ¿no? La degeneración quística es. Bueno. A mí me ha pasado en guardia estar y que me venga una paciente con un test, ni siquiera con una subunidad beta, con un test positivo y no verle nada todavía en la eco. Entonces pensar que podría ser algún embarazo temprano todavía. Algún embarazo temprano. Entonces, bueno, fue controlarlo, digamos, con el tiempo y ver la curva de la gonadotrofina. Eso ayuda un montón y no solamente en los ectópicos, sino en las enfermedades trofoblásticas, porque sube estrepitosamente en un caso y en los ectópicos generalmente no es tanto el aumento como sería un embarazo normal. Entonces, bueno, con el tiempo se determinó que era un ectópico porque la trompa tenía un hidrosalping, solamente veíamos el hidrosalping si no veíamos nada más. Pero lo importante es que es también el dato del laboratorio. No tenemos que solamente quedarnos con la imagen. Eso es lo que voy, que es importante. A nosotros nos pasó hace, no te estoy mintiendo, hace 5 o 6 meses atrás, que tuvimos una guardia. No me acuerdo quién estaba de guardia, creo que la Patito Salina estaba de guardia y yo me vine a hacerla con ella, a la guardia, que se la habían pedido de acá, del francés. Le hacemos la eco, venía con diagnóstico positivo, la subreta positiva, y le buscamos por todos lados y no había nada, únicamente veíamos en el ovario una masita, chiquitita. Y le preguntamos a la luz, no tenía el signo del anillo, no tenía nada en realidad. ¿Qué pasó? Después, cuando vuelve la paciente a las 2 semanas a controlarse porque seguía con dolor, en la trompa tenía el embrión y estaba con latidos y todo. Si lo hicimos con la Nati García, tenía en la trompa, era un embarazo ectópico y con latidos del tic, 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 el bebote ahí adentro. ¿Siguen dándole metotrexato a los que son menores a 25 horas? ¿De qué? Y que le dan que si son tópico. Sí. No sé.
Hacemos diagnóstico, no terapéutica. No, pero a mí me pasaba en el italiano cuando veíamos ectópicos, le venían las chicas y nos decían, si son menores a 25 milímetros, les dan methotrexato y los controlan muy exhaustivamente, cuestión de que no van a cirugía. Ahora, si son mayores, como indicación de cirugía directa. Mira. Sinceramente no sé en qué terminó esta chica. Ah, espera, es más, creo que le dieron algo porque yo la volví a ver después de 6 meses y le hice una ecografía mamaria y me contó de que sí, algo le habían dado. No me acuerdo qué fue, pero sí la vi hace poquito, hace un mes atrás la vi a la chica. Bueno, ¿el resto opina algo? ¿Les gustó la clase? ¿Alguna duda? Sí, me gustó, estuvo re buena. Acá estoy con mis apuntes y tengo del CAFISI que distingue embrión de feto a las 10 semanas. Sí, porque a las 10, lo que pasa es que recuerden que la semana 11, 14 está dada, es la TN. Era muy fácil de contestar. Si yo hago la Bueno, yo 14, pensé, ya está grande. Entonces la TN, acuérdense siempre de esa pregunta. Por eso yo les dije, antes se decía que hasta las 10 era feto, embrión. En embrión. cuanto a la semana, pero también hay que ver la longitud y ver el polo cefálico. Eso me lo aclaró la Lucre el otro día. Tiene que tener el polo cefálico. A las 11 semanas, de 11 a 14 es en la TN. Claro. Ya tiene la cabeza. Bueno. Y después, ¿qué otra cosa? Ay, no, bueno, si ven una mola, la verdad que es como que se te graba, no te lo olvidas más. Pero no. Doc, y una pregunta. Vio que la mola se dividía en parcial y completa. La imagen que vimos, Nico, era de una completa, ¿no? Sí, generalmente las completas es como las que vimos y las parciales vamos a ver que haya un resto embrionario. Pero las que estuvimos viendo fueron todos ejemplos de molas completas, sí, exactamente. Ah, buenísimo. Esa es la que yo te decía recién de que muchas veces veíamos el embrión. Veíamos un embrión, un saco con un embrión y es llamativo porque normalmente la decidua es muy ecogénica, es homogénea, bien brillante, es un anillo bien brillante que está alrededor del saco gestacional. Y cuando hay una degeneración como quística que decimos nosotros, o a veces vemos como imágenes quísticas lacunares, o como si fuesen un racimo de uvas, así, que está rodeando ese anillo o involucrando el anillo, y le ponemos el Doppler, pensamos que es eso, que no es una congestión de los vasos normales, miometriales, sino que puede haber una degeneración trofoblástica. Y si la gestación detenida, a veces tenemos la presencia de quistes en situaciones normales, cuando tienen mucho tiempo de gestación, que la placenta, ¿no? La decidua se transforma en esas, como que se atrofia y se degenera en imágenes quísticas también, pero eso no tiene Doppler. Lo más característico es que son hipervasculares. Che, Nico, la otra es que yo había leído que también se asociaba a pacientes que tienen legrados o cirugías miometriales, lo del ectópico y eso. Claro, lo del ectópico sí, las que tienen pacientes que tienen embarazos y después tienen por cesárea, muchas veces en el sitio de la cesárea, en el cervix, cerca del cervix, en el istmo, ahí se producen los embarazos ectópicos. Claro. Ahí está relacionado, también tenemos que buscar. Así igual como el acretismo también, que es otro de los diagnósticos mucho menos frecuente, pero que también tenemos que tener en cuenta, ahí sobre la cicatriz de la cesárea, por lo que implica que haya una fibrosis y disrupción del tejido, se puede producir el acretismo también. El acretismo no tiene tanta hemorragia. Realmente ojalá tuviera hemorragia, pues se podría diagnosticar. Se diagnostican la mayoría de las veces en el momento de parto y es muy difícil imagenológicamente hacer el diagnóstico. Es muy difícil el diagnóstico, porque es al revés, o sea, se mete la placenta dentro del miometrio, entonces
Sí. Es muy sutil, no se puede ver. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bueno, Nico, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro. Nos vemos mañana, adiós. Gracias, Nico. Adiós. Adiós. Gracias. Muy buena, Chao. Nico. Adiós.